Hola, sean bienvenidos al Baúl de Nana. En esta ocasión les traigo la 7ª parte de Dama a Reina. Espero sus comentarios. No olviden suscribirse y darle like al video. Así que empecemos. La pregunta de qué hacía ahí salió de una voz que conocía. Era la dueña de la habitación. Esta la miró con una expresión atronadora. Petronila se excusó. Dijo que solo estaba buscando el baño, pero se perdió. Buscaba a un sirviente para pedir indicaciones cuando se cruzó con esa hermosa habitación. No pudo resistirse y mirar adentro. Con una voz que parecía inocente, preguntó si esa era su habitación. La concubina contestó que sí. Debido a que Petronila declaró que fue un accidente, no podía interrogarla más sin el dueño de la casa presente. Aún así, la concubina no hizo ningún esfuerzo en ocultar la expresión hosca de su rostro. Petronila empezó a elogiar los excelentes gustos de la dama, remarcando que incluso ella no tenía una habitación como la suya. La respuesta de January, con una sonrisa falsa, mencionó que era todo posible debido al dinero que poseían, solicitando que se retirase, pero con la mayor cortesía posible que se le permitía. Petronila se disculpó por la intromisión si la había hecho sentir incómoda y se fue, aunque sentía la mirada de sospecha de January a su espalda mientras se alejaba. Por fin, el día del banquete de la fundación llegó. Patricia se sentía nerviosa, pero estos fueron calmados por los halagos de sus damas, que insinuaban que estaba muy hermosa, en especial por el comentario adulador que le brindó su querida hermana. Esta dijo que su hermosura era tanta que si no estuviese casada rompería muchos corazones, aunque también lo haría si lo estuviese. Patricia respondió que estaba agradecida de estar casada, en ese caso, ya que solo serían una molestia. Después de una pequeña charla, Petronila fue al área de postres. Miria fue a buscar unos cócteles para la reina. Solo se quedaron Rafaela y Patricia, pero la mujer caballero fue despachada por Patricia a que saludase a sus familiares, a pesar de que ésta no quería separarse de ella, pero tomó la propuesta de su dama, ya que la reina la instó, que el evento era para que pudiese disfrutar. Solo pasó unos instantes en la que estuvo sola y en la que se iba su nerviosismo, cuando vio a Lucio acercarse a ella. Cuando estuvo a su lado, Lucio le preguntó por qué estaba sola. Patricia, con una expresión hosca, respondió: ¿por qué no lo haría? ¿Acaso se le prohibía estar sola? Lucio contestó que su pregunta se debía a que no había nadie, ni su caballero, ni sus damas. Eso la dejaba vulnerable. Patricia le dio la ubicación de cada una de ellas. Agregó que había organizado todo bien, así que no le pasaría nada. Solicitó que no se preocupase por ella. Volvió su vista a donde estaba. Era una clara señal para que el emperador siguiese su camino, pero Lucio se quedó en el lugar, así que no pudo evitar preguntar ¿por qué no estaba con su princesa? Hacía unos pocos días se había completado la adopción y se quitó todo el vínculo que tenía con el barón Darrow. Ahora era la hija del duque Efreni, y a las hijas de los duques se les llamaba princesa. Ahora había tomado el nombre de Rosamond Mary Reina Efreni. Con una voz extraña, Lucio mencionó que era la única esposa que solicitaba a su marido que fuese a ver a su amante. Patricia dijo con frialdad que lo dudaba. Probablemente había muchas mujeres que harían lo mismo, y estas eran las que ya estaban muy decepcionadas de sus esposos, tanto que ya no esperaban nada de ellos. La confirmación de Lucio le hizo pensar que a pesar de que ella había soltado palabras duras, él no mostraba intranquilidad. Probablemente sepa que él era uno de esos maridos, así que decidió preguntarle qué hacía él solo. Lucio contestó que necesitaba un descanso, no le gustaban los eventos ruidosos, y ese evento lo era. Era algo que tenían en común, pensó Patricia. Se esforzó en tener una mirada de indiferencia, aunque unos segundos después llegó Miria, quien traía cócteles con ella. Al ver al emperador, lo saludó con la cortesía correspondiente. El comentario de Lucio, después de escucharlo, solo fue que esos modales eran tan impecables, y eso era de esperarse, ya que la dama servía a la reina. Patricia solo ignoró lo mencionado por Lucio. Tomó el cóctel de un sorbo, agradeció a Miria mientras salía de ese lugar. Contestó a la inquietud de su dama que necesitaba aire fresco. Ese lugar solo le causaba claustrofobia. Caminó un poco antes de volver su vista a Lucio. Dijo que a pesar de que pudiese sonar raro, pero solicitaba que no la siguiese, aunque la única persona que estaba incómoda por la solicitud fue Miria. Patricia salió a la terraza. Estaba disfrutando del aire fresco. Sabía que Miria se quejaría que esté en ese lugar sin un chal. Se quedó por mucho tiempo, tanto que ya sentía que se le erizaba la piel. Estaba pensando en volver cuando escuchó que había personas que estaban en una conversación. No pensaba prestar atención hasta que escuchó una voz conocida. Parecía que estaba ansiosa. Esta preguntaba si fue en ese lugar. Patricia se congeló debido a esa mujer. Se colocó detrás de un pilar y observó a la mujer con la que hablaba. No la conocía, pero era llamativa. Esta mujer aseguraba que al parecer habían encontrado algo. Después de escuchar a la concubina por qué lo había dejado en ese lugar, la mujer se victimizó. Aseguró que desde un principio
Lucio. La mujer al parecer era la culpable. Esta había entrado a su antojo, pero Rosamund, muy enojada, le ordenó que no le contestase. ¿Cómo se atrevía a hacerlo? ¿Pero acaso sabía qué pasaría si se supiese lo que habían hecho? La mujer contestó alterada que por esa razón estaba pensando en un plan. No era la única que podía perecer. Ellas eran cómplices. Le instó que también debía pensar en un plan. Esas palabras eran incriminatorias. Se preguntó, ¿cómplices? ¿De qué? ¿Acaso estaban planeando algo? Pero en ese instante alguien le llamó. Era Lucio. Este le preguntaba qué hacía en ese lugar. Cuando Patricia, aturdida por la adrenalina de ser descubierta, silenció a Lucio con una mano antes de arrastrarlo detrás del pilar. Aunque tenía muchas preguntas, solo aceptó lo que Patricia le solicitó. Pero en medio de esa conmoción, la charla de Rosamund y esa mujer llamativa parecía haber terminado. Aunque escuchó la palabra cómplices, no parecía que fuesen amigas cercanas. Quitó la mano de la boca de Lucio. Lo vio con reproche. Después de todo, no pudo averiguar nada. Lo culpó. Pero ante tal mirada, él solo preguntó ¿qué había pasado para que estuviese con esa expresión? Patricia contestó que era algo importante. Al ver a Lucio curioso, dijo cínicamente que no creía que sean cercanos para compartir detalles como ese. Lucio no dijo nada. Patricia sentía que era una mala persona. Aún así, preguntó qué hacía en ese lugar, intentando disipar la incomodidad. Lucio dijo que ella estaba fuera por mucho tiempo. Pensó que le había pasado algo. Fue a ver cómo estaba. También se alegraba que no le pasase nada. Pero Patricia hoscamente dijo que no se preocupase por ella. Lucio preguntó si era eso de esa manera. Agregó que él debería decidir si debería preocuparse o no. Esto lo dijo con seguridad. Esa conversación era incómoda. Entonces sintió que algo le cubrió los hombros. En un grito preguntó qué hacía. Lucio respondió que no debería enfermarse, solo debería ponérselo. Patricia no podía entender por qué lo hacía. Lo llamó con la cortesía de siempre. Le solicitó que le aclarase por qué tenía ese cambio repentino. Su relación no era así. Tenía que explicar por qué lo hacía. Simplemente no entendía. Lucio con voz baja dijo que era un tonto, pero solo estaba cumpliendo con su deber de esposo hacia su esposa. Tal respuesta fue absurda. Estalló en una risa. En tono de burla dijo que el deber de un esposo es ser fiel a su familia y hacer todo lo posible para que la relación con su esposa funcionase. Y eso era algo que nunca podría hacer. Lucio quería decir algo más, pero fue cortado por Patricia. Le recordó el acuerdo que tuvieron en su noche de bodas. Solicitó que no tratase de actuar como un buen esposo o un emperador amable. Pero Lucio preguntó qué pasaría si él empezaba a cumplir con sus deberes. Él era capaz de hacerlo. Patricia con voz severa trazó severamente la línea. Él no podía hacer nada por ella. El voto de fidelidad fue roto en la misma noche de bodas y su fe en él también. Así que incluso si les suplicaba, no podían retroceder el tiempo. Ya le había dado una oportunidad desde el principio, pero él solo lo rompió. Simplemente no se podía reparar algo roto. Su voz estaba llena de pesar, pero se mantuvo firme. Era más un recordatorio para ella misma. Tenía que parar sus sentimientos hacia Lucio. Continuó trazando esa línea. Pensaba que eso era lo que tenía que hacer. Solicitó que mantengan ese acuerdo hasta el final. Lo único que necesitaba de ella era un heredero al trono. Y así se retiró de ese lugar. Solo dio unos pasos mientras se decía a ella misma que tenía que decirlo. Así descartaría cualquier sentimiento vacilante en su interior. Pero, ¿por qué se sentía tan molesta? Mientras tanto, Petronila, quien estaba sumida en sus pensamientos, se encontraba bebiendo un cóctel. Decidió tomar otra copa cuando alguien tropezó con ella. Soltó un pequeño grito, cuando el cóctel que sostenía se derramó por todo el vestido. Una voz preguntó si ella estaba bien. Sabía que había escuchado esa voz. Levantó la vista hacia el dueño de esta. No recordaba dónde, pero parecía haberlo visto. Cuando cayó en cuenta que él había sido con quien había tropezado cuando fue a la mansión Efreni, decidió aceptar la mano que estaba estirada para brindarle apoyo. El hombre se disculpaba por haber sido tan descuidado. Ella restaba su disculpa, mencionando que quien había sido descuidada había sido ella, y estaba decidido a irse. El joven la detuvo, solicitó que esperase un momento. Agregó que parecía que el destino era quien jugaba a su favor, aunque Petronila no creía en algo absurdo llamado destino. Se burló internamente del hombre. No había duda que aún tenía que probar la amargura del mundo. ¿Pero en qué fantasía vivía? Mientras ella pensaba en esto, el hombre se presentó con firmeza. Su nombre era Ross Brandington. Al escuchar su nombre, pensó que él era el hijo mayor del conde Brandington, que había regresado recientemente del extranjero. Petronila dudaba de las presentaciones, si fueron necesarias para dos personas que se habían cruzado dos veces por coincidencia, pero como él se había presentado, sería de mala educación ignorarlo. Suspiró antes de hacerlo. Se presentó. Después de esto, se despidió de él. Trató de irse nuevamente, pero Ross ignoró sus deseos, solicitando que la disculpase. Dijo que su vestido estaba manchado. Con una expresión de disculpa, mencionó que él se sentiría culpable de enviarla de esa manera. Petronila alegó que estaba bien, pero refutó. Ross dijo que era una mujer muy obstinada por tener tal sospecha de él, pero
ya no quería seguir con esa charla, así que simplemente preguntó qué es lo que le gustaría hacer él por ella. Tenía mucha curiosidad. La cara de Ross se iluminó con una sonrisa brillante. Dijo que le reembolsaría su vestido. Quedaron en que enviaría el vestido a la residencia del marqués Gloucester, pero él tenía una solicitud más. El hombre le dedicó la sonrisa más dulce que había visto. Se arrodilló ante ella, quien estaba nerviosa por la posición en la que estaba el hombre, y con una voz tierna mencionó que si le gustaría bailar con él. Petronila estaba incrédula, vaciló un poco y evitó responder, pero nuevamente dijo que no tenía interés en eso. Ross fue persistente, pero Petronila preguntó por qué lo estaba haciendo. Él simplemente contestó que creía que se había enamorado de ella. La cara de Petronila se puso rígida ante sus palabras. Petronila preguntó si estaba enamorado de ella. Ross contestó que sí. Preguntó entonces ¿por qué? Si solo se habían encontrado 2 veces, y era absurdo. La primera vez que se habían encontrado solo duró un momento. Ross contestó que el tiempo no importaba cuando se trataba del amor. Lo importante era el destino y el corazón. ¿Acaso a ella no le parecía lo correcto esas palabras? A Petronila le pareció que era un hombre que parecía disfrutar mucho de la idea del destino. Resopló y dijo que lamentaba informarle, pero ella no creía en esas cosas. Ross insistió que él se había enamorado de ella a primera vista. Petronila se puso nerviosa. Lo miró a los ojos. El hombre entonces indicó que parecía que ella no creía el amor a primera vista. Él ya lo había presenciado de primera mano. Así era como sus padres llegaron a conocerse y casarse. Petronila se disculpaba profundamente. A ella no le gustaban esas cosas. Ella prefería conocer a alguien durante un largo tiempo para aprender sobre su corazón y mente. Ross se disculpó. Parecía avergonzado. Dijo que había sido descuidado de su parte no considerar en lo que pensaba. Si era en ese caso, ella estaría dispuesta a darle la oportunidad para que puedan conocerla durante un largo periodo de tiempo. Cuando Petronila preguntó a qué iba esa conversación, él aclaró que le gustaría cortejarla formalmente. Todo eso había sucedido en menos de una hora en que se habían conocido. Petronila estuvo muy reacia, pero mantuvo la compostura. Empezó a rechazar su propuesta, indicando que ella no le agradaba, pero Ross solo dijo por lo menos que le diese la oportunidad de conocerlo. Él declaró nuevamente porque él la amaba. Ante la pregunta de Petronila, él aclaró que se había enamorado de ella desde el momento en que la había visto, y él no se tomaba el tema de corazón a la ligera. Por eso solicitó que por lo menos la dejase bailar con él una vez. Un alboroto se arremolinaba alrededor de la reina. El murmullo de chismes comenzó a crecer, y esto fue cuando la gente alrededor escuchó el comentario de Rosamond. Lo que había pasado había sido justo cuando Patricia había entrado después de tener la hosca conversación de Lucio. Se encontró con Rosamond, quien se había acercado a ella. Patricia logró aplacar sus expresiones. Le devolvió el saludo, dirigiéndose a ella como princesa. Le dijo que parecía que disfrutaba su nueva familia. Nada había cambiado entre ellas, solo la nueva familia de Rosamond, que ahora tenía un rango más alto que una baronesa. Aún así, Patricia seguía siendo la única reina de Navinus. Rosamond tomó la palabra solicitando permiso de Patricia. Después de brindarle Rosamond dijo que había escuchado un rumor sumamente escandaloso. Esas palabras fueron extrañas para Patricia. Probablemente había estado planeando algo, pero ella lo escucharía. Inquirió a qué rumor se refería. Rosamond dijo triunfante que había escuchado que la reina y el emperador no habían consumado su matrimonio. Después de escuchar lo mencionado, Patricia pensó que al parecer era eso lo que estaba planeando. Hasta lo estaba esperando en cierto punto, pero no había nada que pudiese ser. Dijo que era un rumor impactante. Incluso si eso fuese cierto, era un asunto que ella, como una princesa, no debería preocuparse, ya que los únicos que sabían de ese hecho eran los involucrados. Era un asunto con la que no debería discutir. Rosamond agregó que eso era cierto, pero el tema era por qué no se había anunciado el provenir de un heredero. Patricia mencionó con una sonrisa indiferente: si ese era el caso, entonces ella estaba embarazada de un bebé real. Incluso si ese era un asunto pequeño, Rosamond no debería haberlo mencionado, pero la concubina persistió. Dijo que debían buscar una solución para resolver el problema. Además, el principal deber de la reina era llevar en su vientre al príncipe heredero. Sin embargo, ninguna de las mujeres estaba en estado, a pesar de haber dormido con el emperador. ¿Acaso no era necesaria una prueba de fertilidad? Con esa propuesta, ese tema ya no era un asunto entre ellas dos. En todo caso, Rosamond quería llamar la atención. Sus trucos eran superficiales. Seria se dirigió a ella. En tono de ira, dijo que era un insulto no solo a ella. ¿Cómo se atrevía? Estaba tratando de confirmar que ella era infértil. Estaba hablando del deber de la reina, pero Rosamond, con expresión burlona, mencionó que era un malentendido. Ella estaba actuando muy a la defensiva, pero este comentario hizo que el público solo entrara en conmoción por dicha charla. De pronto Lucio hizo su entrada. Preguntó qué había pasado, por qué tanto alboroto. Patricia solo lo fulminó con la mirada. Él era el centro de la controversia.
Rosamond lo miraba esperanzada como si fuese su salvador. Le dio un saludo muy coqueto, al igual que Patricia, pero ella con una voz que cortaría el mismo hielo. Lucio dirigió su mirada a la reina y preguntó qué sucedía. Patricia, con una voz seca, empezó a disculparse, pero la princesa Efreni le estaba insultando tanto a ella como a la familia real. Lucio entonces, con un tono enojado, preguntó si eso era verdad, dirigiéndose a Rosamond. Esta se asombró por su expresión. Extrañamente estaba disgustada, tanto que le estremeció. Se defendió, dijo que la reina estaba exagerando. Eso no era verdad. Lucio suspiró por dentro. Se dirigió a Patricia por su nombre y preguntó qué es lo que había dicho la princesa que le había insultado tanto. Rosamond palideció ante Lucio. Ni una sola vez le había llamado Patricia frente a Rosamond o frente a nadie. Solo se había referido a Patricia como la reina. Nada más. Rosamond los fulminó con la mirada furiosa. Patricia miró a Lucio, le explicó lo sucedido, que Rosamond había hablado como el emperador y ella nunca habían compartido cama, y también que le había pedido que se hiciese una prueba de fertilidad, con la excusa de que ella todavía no estaba embarazada. Lucio se dirigió ante Rosamond como princesa. Dijo que ese tema no se debía hablar a la ligera. ¿Acaso no comprendía la seriedad de lo que estaba diciendo? Rosamond respondió, ese era un tema muy importante. Él no se estaba haciendo más joven, ya casi tenía 30 años. Era muy importante establecer una línea directa del heredero al trono. Incluso si dejaba eso de lado, el deber de la reina era dar a luz al príncipe heredero. A ella solamente le preocupaba que la reina hubiese olvidado ese asunto tan importante, pero no era justo para ella. ¿Cómo le podía hacer eso? Aunque esas últimas palabras eran dirigidas a Lucio. ¿Cómo podía hacerle eso a ella? Lucio mencionó que incluso si decía eso, desafiar la fertilidad de la reina era un comportamiento impertinente. También era muy insultante. Pero Rosamond habló nuevamente. Dijo que no solo sería la reina quien sería revisada, también lo sería ella. Si la reina reaccionaba de esa manera, aún sabiendo eso, ¿acaso ella tenía algo que esconder? Pero tan pronto como esas palabras salieron de su boca, recibió una bofetada. Fue tan fuerte que hizo que la mano de Patricia le doliese, pero justo cuando estaba por responder nuevamente, la golpeó. La expresión de la reina era aterradora, una que jamás había mostrado al público. Rosamond chilló, preguntando qué creía que estaba haciendo, y como era costumbre, olvidándose de la cortesía y respeto hacia la familia real. Una sonrisa se tornó en los labios de Patricia, y contestó como la dama de la familia estaba devolviendo orden a la corte, y solo le estaba disciplinando, aunque le debía una disculpa por hacerlo en público, pero era algo que no se podía evitar. Lo último lo dijo con una sonrisa de satisfacción. Volvió la vista y se fijó en el duque Efreni. Junto a él estaba la mujer con la que estaba hablando antes Rosamond, así que era eso, pensó. Se dirigió al duque, lo felicitó por la adopción. Había conseguido una hermosa hija. El duque solo sintió agradeciendo el cumplido. Patricia agregó que debería asegurarse a que reciba educación sobre los modales básicos. No importaba que tan hermosa sea, pero la belleza no tenía valor si se combinaba con un corazón y modales tan atroces. Eso solo estaba condenado a conducir al desastre. Sabía que él no quería que su única hija enfrentase tal destino. El duque contestó que él no quería tal cosa, y era su culpa. También pedía que perdonase por sus pecados. Patricia pensó que así terminaría ese tema, pero el duque agregó que ese problema no debería tomarse a la ligera. Tales palabras la tomaron por sorpresa. Se preguntó ¿a qué se refería? El duque contestó que era de suma importancia asegurar a un heredero real. Esas palabras fueron detenidas por Lucio. Dijo que ya era suficiente. También agregó que era una suerte que el duque Efreni no pertenezca a la corte de la reina. Por lo contrario, ella podía castigarlo por su impertinencia, y era audaz hablarlo. También lo consideraría como un desacato a la corte imperial. Era un asunto muy diferente. No había pasado ni un año desde que se habían casado. Ella todavía era joven. Además, era mucho más joven que su amante cuando tuvo a su hijo. El rostro de Rosamond no mostraba ninguna expresión. Patricia tomó la palabra y dio razón a Lucio, dirigiéndose al duque, que éste se estaba atreviendo a acusarla de no poder tener un heredero. Preguntó ¿cómo se suponía que debían tomar esa situación? Aunque su tono era un poco amable, cualquiera podría entender que el mensaje era explícito, que eso no lo dejaría pasar. Esa fue la segunda vez en la noche que la reina, normalmente tranquila, se mostraba tan sensible al público. Se enderezó, dijo que ya no podía tolerar más permanecer en esa terrible atmósfera. Se disculpó con los asistentes por haber arruinado el estado de ánimo. También solicitó que disfrutasen el ambiente. Con esto se retiró. El salón permaneció en silencio por unos momentos antes de estallar en un alboroto. Lo mismo fue aprovechado por Lucio, quien arrastró a Rosamond a una terraza tranquila. En ese momento, los dos amantes no se miraban con una expresión cariñosa. Lucio preguntó por qué había hecho algo tan imprudente. Rosamond contestó que eso no era imprudente, solo que la reina se lo había tomado como un insulto. Ella solo estaba actuando como una súbdita leal y era
era natural que ella mencionase las preocupaciones. La única que lo estaba confundiendo como un insulto era la reina. El tono de Rosamond cambió gradualmente mientras secaba. Sin embargo, él quería culparla. Lucio contestó que si ella planteaba la cuestión del heredero, teniendo esas circunstancias, era solo insultante. ¿Acaso era la misma persona que él conocía? Rosamond, en cambio, contestó: quien había cambiado había sido él, mas no ella, pues ya no la amaba. Podía notarlo tan solo en la forma en la que la miraba. ¿Acaso la emperatriz lo había puesto en su contra? ¿Cómo lo había seducido?, le preguntó. ¿Acaso se había desnudado frente a él o lo había hecho de otra manera? Lucio contestó que eso era suficiente, pero Rosamond contestó: entonces, ¿cuál era la razón por la que la trataba de esa manera? ¿Por qué había cambiado? Lucio entonces contestó que todos habían cambiado. Un poco triste, dijo que por su forma de hablar, Rosamond también parecía que no lo amaba, aunque quizá nunca lo hubiese hecho. Ante esas palabras, la expresión dulce de Rosamond, como una amante herida, cambió a una mirada fría, que se dirigió hacia Lucio y dijo que no había cambiado para nada, siempre había sido de esa manera. Quien le había vestido con piel de cordero y creó una falsa imagen sobre ella era él, nunca lo había engañado, y se lo dijo, que ella estaba cansada de sus trivialidades sobre el amor. Solo sonaba como un colegial que todavía no podía soltar las heridas de infancia que tenía. Lucio quiso callarla, no quería que esas palabras lo dañasen. Rosamond dijo que seguiría. Contestó que sería honesta. Ella nunca lo había amado, solo estaba enamorada de su riqueza, poder y posición. También no había una sola persona en el mundo que pudiese amarlo. Tocó su pecho y le dio un golpe duro de realidad. Le dijo que tenía que despertar a la realidad. ¿Quién podría amarlo alguna vez? ¿A él, que solo era un monstruo que había desvivido a su propia madre? Rosamond fue cruel hasta el final. Pisoteó a Lucio hasta el fondo. Lucio, en cambio, se tambaleó un poco, preguntando cómo podría decirle eso, pero Rosamond continuó sin parpadear. Si ella hubiese sabido que sus afectos podrían temblar tan fácil, entonces no se habría molestado en poner todo ese esfuerzo en primer lugar. Solo había sido una tonta. Reafirmó para sí misma. Sí, había sido una tonta. Aclaró en voz alta que ella se convertiría en reina. Era el puesto que él le había prometido, así que lo tomaría ella misma. Lucio, en cambio, solicitó que no lo haga. Dentro suyo pensaba que no quería que lo hiciese. Eso solo le causaría que se rompiese y no quería que ella cayese en desgracia, y rogó que no lo haga. Pero Rosamond contestó que no, ella lo haría. Por esa razón se quedaría a su lado y cuando él falleciese se convertiría en la reina viuda de ese reino. Rosamond anunció sus planes con voz satisfecha y sonrió una vez más. Solicitó que por favor se asegurase de ver que eso se haga realidad. Rosamond quería que Lucio mirase cómo tomaría la posición a su lado y se convertiría en la única mujer que estaría a su lado. Solicitó dentro suyo, sobre todos sus sentimientos, a que mirase cuidadosamente sin que se perdiese ni un solo momento. Solo era el comienzo. Ya no confiaría en el afecto ni en su favor. Sería su propia fuerza y su poder en la que la convertiría en reina y se lo dedicaría a Lucio. Este gran plan, después de todo, había sido el hombre que una vez había amado con todo su corazón. Y así terminó el Día Nacional de Fundación, sin ningún tipo de actividad extra, debido a lo sucedido con Rosamond. Patricia no estaba contenta que el festival que había planeado tan meticulosamente terminara de esa manera, aunque sabía que tarde o temprano ocurría ese tipo de situación. A la mañana siguiente, Patricia continuó como de costumbre, pero su actitud indiferente terminó inquietando a la gente que la rodeaba, aunque continuó asegurándoles que se encontraba bien. Cuando Miriam y Rafaela comenzaron a tratarla con más cuidado de lo habitual, decidió darse por vencida. En el fondo, sabía que si estuviese en su lugar también actuaría de la misma manera. Miriam casualmente comentó que habían escuchado una gran discusión entre el emperador y Rosamond, quienes habían discutido en la terraza minutos después de que ella se había marchado. Al parecer había sido una gran pelea. Patricia en cambio contestó: ¿por qué debería preocuparles ese tema?, terminando así la conversación que tuvo con Miriam. Sin embargo, era cierto que Patricia era más consciente del hecho de que Rosamond estaba perdiendo lentamente el favor del emperador. Petronila, por otro lado, se encontraba en casa. Había decidido dirigirse al palacio de su hermana para poder hablar sobre el tema que estaba rondando en su cabeza, sobre la relación que tenía Rosamond y January. Cuando estuvo a punto de salir, se dirigió una dama indicándole que había alguien que le estaba buscando. Era el señor Brandington. Este había expresado a la dama que había estado muy fascinado con Petronila la noche anterior y había ido a ese lugar con esperanza de volver a verla. Petronila le dijo al joven que no tenía que ir a ese lugar. Estaba bastante ocupada, así que tenía que atender
atender su negocio rápidamente. Después de despedir a la dama que los acompañaba, dijo que había olvidado que era la principal dama de honor de la reina. También informó que había estado dando un paseo por la mañana y vio unas flores que la recordaron a ella, entregándole así un ramo de flores. Petronila estaba sorprendida por tal obsequio. Preguntó por qué lo hacía. Este contestó que lo que había dicho la noche anterior era verdad. Él quería mostrar su sinceridad de su corazón. Además, no había tenido oportunidad de despedirse el día anterior, y esto había sido debido al disturbio que había ocasionado las dos mujeres del emperador. Petronila dijo que esperaba que ese evento no haya arruinado su velada. Este contestó que no lo había hecho. Su velada había sido maravillosa. También le recordó que el día anterior no habían podido bailar juntos, así que agarró su mano cariñosamente y preguntó si esa semana podrían tener una cita. Petronila tenía la sensación de que las demandas de ese hombre solo aumentarían, así que aceptó. El joven Ross, al escuchar tal respuesta, se sintió aliviado y anunció que enviarían a un carruaje a la propiedad y lo estaría esperando con ansias. Petronila, tras esa reunión, se dirigió con prontitud a ver a su hermana. Después de darse un saludo breve, Petronila le dijo que tenía algo que decir, y se trataba sobre la concubina del duque Efreni. Pero muy contrario a ver la sorpresa de su hermana, esta le dijo que estaba sospechando que January estaba conspirando con Rosamond. Al ver la sorpresa en el rostro de Petronila, dijo que la noche anterior habían visto a las dos concubinas hablando en la terraza, aunque no había podido escuchar del todo su plan. Petronila entonces mencionó que al parecer esa mujer estaba más involucrada de lo que habían pensado, así que le entregó la carta que habían encontrado en la habitación de January y se lo contó. Estaba segura de que entendería cuando leyese el contenido de esta carta. Para January, de Rosamond. Escuché que la duquesa Efreni hizo un viaje fuera del país. Pensar que le diría a Petronila que cuidara su casa. Dios mío, no hay duda de que esa mujer se ha vuelto loca. En realidad, dejó su casa al cuidado del enemigo político de su esposo. Me pregunto si ella se da cuenta de lo arriesgado que es esto. En cualquier caso, ten cuidado, Jan. Petronila es la hermana gemela de la reina. Además de eso, ella no es tonta. Si actúas, aunque sea un poco de forma sospechosa, seremos descubiertos al instante. No olvides, Jan, somos cómplices. Hemos dejado el muelle en el mismo barco y no hay vuelta atrás. Creo en ti. Recuerda quemar esta carta. Siempre tuya, Ross. Los ojos de Patricia se enfocaron en la palabra cómplices. Le hizo saber sus conjeturas a Nila. Por más que se llamasen de esa manera, al parecer no confiaban la una en la otra. La prueba más clara era que January no quemó la carta. Probablemente pensó que podrían utilizar eso como seguro si las cosas fallaban. Era de esperarse que una villana no confiaba en otra villana, ya que viven apuñalando a las personas por la espalda. Patricia recomendó que no era mala idea que vigilase la finca. Preguntó si había escuchado algo de la duquesa. Nila respondió que hacía poco había recibido una carta de la susodicha. Informó que la duquesa estaba demasiado angustiada por la severa condición de su hijo. Patricia pensaba en la situación en la que se encontraban era demasiado irónica. Su hermana gemela estaba al cuidado de la casa de su enemigo político, así que recomendó que tenían que ver cómo desarrollaba los eventos antes de poder hacer un movimiento. Guardó cuidadosamente la carta. Probablemente lo usaría como evidencia en el momento oportuno. Luego cambió de tema. Con una expresión tranquila preguntó si la noche anterior se encontró un pretendiente. Cualquiera que había visto la expresión de Petronila hubiese caído en cuenta que algo había sucedido. Preguntó quién era, con una risa burlona en su rostro. La dejó tranquila después de que Nila suplicara que parase, pero en ese momento interrumpieron en su habitación. Miria regañó a la persona que lo hizo, pero la criada, consternada, informó, tras el permiso de Patricia, que Lady Rosamond apareció en la reunión del consejo. Planteó que la reina era infértil y que el emperador necesitaba tomar una concubina real. También se preguntó a los nobles sus opiniones sobre el asunto. La expresión de todos se endurecieron, en especial la de Patricia, quien solicitó que le dijese con detalle lo sucedido. La dama repitió la información ya dada. Patricia se preguntó por qué estaba tan obsesionada con su fertilidad. Rosamond no era alguien que se arriesgaba por algo inútil. ¿Acaso lo era? No, era imposible. Estaba incrédula. De pronto, otra dama entró corriendo a la habitación. Esa era otra mala premonición. Preguntó qué era. La sirvienta temblorosa mencionó que el consejo había decidido que se hiciese una prueba de fertilidad. Era algo sumamente desastroso. Patricia cortó las palabras de la doncella. Su rostro se veía grave antes que se levantara de sus asientos. Todos miraron a Patricia. Sí, eso era cierto. Tendrían que establecer una contramedida, pero necesitaba respuestas.
Lucio se encontraba en su palacio. Estaba arrepentido de haber aceptado la propuesta de Rosamond. Recordó lo que había pasado. Una semana antes del proceso de la elección final a la reina, Rosamond le había propuesto que la tercera prueba sea una prueba física, así verificar si la candidata era infértil. Lucio estaba incrédulo. No podía creer que el maravilloso plan que tenía Rosamond era elegir a una reina con problemas de fertilidad. Incluso si pasaba eso, el dolor que tendría que enfrentar la dama sería demasiado. Rosamond, en cambio, con un sollozo se dirigió a él. Dijo que a ella también le dolía, pero esa era la mejor. Le recordó que era difícil que una reina pudiese ser destronada fácilmente. Además, la verdad no saldría a la luz de inmediato. Tendrían que esperar 2 o 3 años, así tendrían una razón perfecta para su destronamiento. Pero Lucio no estaba convencido del todo con esa propuesta. Rosamond le recordó que él le había prometido que le daría el puesto de reina, y lo que le convenció aún más fue que ella estaba agradecida por esto y también estaba ansiosa por pasar el resto de su vida junto a él. No podía creerlo, pero era su culpa. Todas las malas acciones que había cometido Rosamond solo se remontaban hacia él, pero todo solo fue mentira. En ese instante anunciaron la entrada de la reina. Lucio se preocupó por el anuncio de su visita, pero también sabía que vendría. No podía evitar que ella escuchara esas noticias, así que la dejó entrar. Patricia entró en silencio a la habitación. Parecía serena, pero el mar, antes de la tormenta, siempre estaba tranquilo. Fijó su mirada hacia ella. Pensó que así eran como sus errores del pasado lo alcanzaban. ¿Pero acaso simplemente eran errores? No, esto era el resultado de su decisión que había hecho tontamente y había vuelto para morderlo. Eso simplemente no se podía llamar error. Patricia mencionó que había escuchado la solicitud de que tomase una concubina, y quien había hecho esta solicitud había sido la princesa Efreni. También, con una sonrisa amarga, agregó que le habían acusado de ser infértil. Lucio contestó que solo quería que se haga un chequeo, pero Patricia no pudo contener su ira y mencionó que la princesa no era tonta, así que le solicitó si él sabía algo que ella no sabía. Preguntó si era infértil. Lucio no respondió. Patricia preguntó que cómo podrían saberlo, a menos que haya sido revisada. Nunca lo habían hecho. En ese instante recordó el día en que fue examinada. Esa había sido la tercera prueba para las candidatas a reina. Entonces había sido el examen físico. La sombra cruzó su rostro al darse cuenta. Lucio parecía miserable mientras cerraba los ojos. Patricia entonces se rió como si se hubiese vuelto loca. Por fin lo entendía. Preguntó entonces, ¿acaso eso era la razón por lo que la habían escogido para ser reina? No podía contenerse, gritó. ¿Era por eso que la habían hecho reina, porque era una mujer que no podía tener hijos? Lucio no pudo responder a la pregunta. Lo mencionado era cierto, así que Patricia tomó su silencio como una afirmación. Se quedó completamente devastada. Se olvidó de la cortesía y murmuró, ¿cómo podía haberle hecho eso? Era una frase trivial, pero no había nada más adecuado para ese momento. Preguntó nuevamente, ¿cómo podían ser tan cruel con ella? Las lágrimas querían escapar de sus ojos. Después de todo, él había arruinado la vida de una persona, y a un ser querida de esa misma persona quien había regresado al pasado le había traído el mismo dolor y sufrimiento. No había forma en que Patricia pudiese perdonar a ese hombre que estaba justo frente a ella. Era simplemente imposible hacerlo. Mencionó que odiaba la versión de ella que albergaba una pizca de pena por él. Lo odiaba y se odiaba a ella misma. Realmente quería deshacerse de Rosamond. Por primera vez, Patricia había dejado al descubierto sus sentimientos frente a Lucio. Eran palabras llenas de una verdad, al igual del dolor que ella sentía. Enojada, dijo que él no era diferente a la reina Lisa. Para ella, no lo era. Simplemente había arrojado su vida al abismo. Lucio permaneció en silencio en todo momento. Preguntó entonces, desesperada, ¿por qué no decía nada? Si tenía algo que decir, que lo diga. Si lo lamentaba, tenía que pedir perdón. Solicitó que hablase. Lucio murmuró que acaso tenía el derecho de pedir algo así. Patricia entonces dijo que por lo menos lo sabía. Había escupido esas últimas palabras con resentimiento hacia él, con lágrimas en el rostro. Realmente, él era la peor persona que había conocido. Rezaría para que sienta todo el dolor y sufrimiento que ella estaba sintiendo y que los sufra por duplicado. Con esas palabras, Patricia se dio vuelta para salir de la habitación. Lucio perdió todas las fuerzas de sus piernas y cayó de rodillas, sollozando en silencio por la mujer que ya no estaba frente a él. La próxima vez que Patricia había visto a Rosamond fue una semana después de que ella obtuviese oficialmente el cargo de concubina real del emperador, así que también le brindó el título de marquesa Edline. No había necesidad de realizarse una prueba de fertilidad ante tal confesión, y debido a que la princesa Bassi se había casado, la única que podía convertirse en concubina real era Rosamond. En otras palabras, no había otra opción. Patricia tenía una expresión indiferente mientras miraba a Rosamond. Bueno, ahora la marquesa Edline. Patricia solo
le dijo que tenía buen aspecto. Probablemente se debía a que el emperador le estaba colmando con su favor, aunque había escuchado que el emperador no había puesto un pie en el Palacio Vane desde la discusión que era muy sabido por todos en la terraza. Rosamond cambió su expresión. Contestó que ella también se veía deslumbrante. Ese comentario era mordaz. Después de la reunión que tuvo con Lucio, en la que había dado el ultimátum si él quería destrozar su dignidad, más aún teniendo una concubina, pudiese ser lo que quisiese. No mostró otra reacción. Por eso no se hizo el examen de fertilidad, ni planteó una objeción al consejo. Simplemente caminaba como una persona que había perdido la voluntad de vivir. Aunque continuó con su rutina, las personas alrededor suyo la veían como si estuviese vacía. Sarcásticamente contestó que sus días estaban más cómoda gracias a ella. Rosamond contestó que ella también estaba muy cómoda y en paz gracias a la reina. Patricia con una sonrisa respondió que era bueno escucharlo, pero era extraño que se sintiese de esa manera. Y ante la pregunta de Rosamond a qué se refería, Patricia con indiferencia mencionó que se refería a sus padres biológicos. Había escuchado que aparentemente el castillo del Barón Darrow fue destruido por un gran incendio y por consecuencia estos fallecieron. Rosamond afirmó el hecho, mencionando que lamentablemente así había sucedido. Patricia le dio la razón. Agregó que al parecer la familia con la que se había casado su hermano mayor había caído en ruina. Para alguien de la nobleza, ese acto debía haber sido sumamente humillante. Mientras decía eso, pasó junto a Rosamond. En el momento en que estuvo más cerca de ella, le susurró: ¿cómo podía haber caído tan bajo hasta el punto de desvivir a su propia familia? ¿Acaso no tenía miedo al castigo divino? En cambio, Rosamond susurró con una sonrisa en su rostro, que no sabía de qué estaba hablando. La única familia que ella tenía eran los Efreni y sus hermanos. Patricia agregó: si eso era lo que quería, estaba bien, y con eso se alejó, sin observar la mirada inquisidora que dejaba tras suyo. Rosamond dijo unas palabras extrañas. Si era así, ella quizás se convertiría en los cielos. Después de esa charla, Patricia se dirigió al palacio de la reina. Preguntó a Miria si sabía qué era el Sterlinium. Patricia contestó que el Sterlinium era un muy buen aroma en los países del este y era conocido por otro nombre, pero la gente lo utilizaba como un incienso por su aroma tan fragante y era similar a un perfume. También, si se encendía el incienso, el aroma era absorbido por la piel y los hacía oler bien. Patricia dejó escapar una sonrisa encantadora. Mencionó que había sido muy renuente al nuevo miembro de la familia real. Además, también había recibido un título de clase superior y ante tal evento no podía simplemente quedarse con brazos cruzados. Patricia le dio una caja a Miria. Cuando esta preguntó qué era, Patricia contestó que era muy poco, pero era un perfume hecha a base del incienso. Miria salió con la caja, pero estaba tan desconcertada tratando de entender qué significaba ese repentino cambio de actitud. Simplemente no podía entender a Patricia. Había sido un poco aterrador estar cerca de la reina esos últimos días. Nunca se había sentido así, pero ¿qué era lo que estaba pensando la reina Patricia? Rosamond seguía quedándose en el Palacio Vane. Incluso después de recibir el título de marquesa, esta no quería ir a un palacio más grande. Después de todo, se había convertido en una princesa que había estado viviendo una vida perfecta. Estaba tranquilamente en su palacio cuando anunciaron que había llegado una dama del Palacio de la Reina. Rosamond dijo que era una invitada inoportuna, pero no podía despachar a la dama del Palacio de la Reina. La doncella entró sosteniendo una caja. Cuando preguntó qué significaba eso, la dama contestó que la reina lamentaba no poder haber enviado un regalo de felicitación cuando ésta se había convertido en parte de la familia. Pensó que era un buen momento después de convertirse en marquesa. Rosamond miró con interés la caja. Al momento de abrirla, su expresión se volvió agria. Era un aire de arrogancia, pensó Miria, que ni siquiera una marquesa debía mostrar ante el regalo de la reina. En un tono despectivo, Rosamond preguntó si era un perfume. Miria desaprobó la reacción de Rosamond. Explicó que era un perfume hecho a base de una hierba que solo se cultiva en el este y por lo cual era muy valiosa. Lo había dicho asegurándose de no dejar que sus pensamientos internos se viesen en su rostro. Luego Rosamond esparció un poco para sentir el aroma tan exótico que tanto valor le había mencionado. Era un aroma agradable. Mencionó que la reina tenía un buen gusto. Miria agradeció sus palabras y con esto se apresuró a regresar al palacio de la reina. Clara miró el regalo de Patricia con una mueca desagradable. Rosamond roció el perfume en su muñeca antes de ver la expresión de Clara. Al verla, preguntó qué pasaba
preguntaba, ¿acaso no le gustaba el regalo de la reina? Clara contestó que era un poco sospechoso que tan de repente la reina le haya enviado un regalo, siendo que había sido tan hostil hacia ella. Rosamond con una sonrisa contestó que era una decisión bastante sabia de parte de la reina. Ella era infértil, incluso estaba tratando de mantener su posición, así que eso debía ser una tremenda tarea para Patricia. Después de todo, Rosamond era la única mujer en el palacio que pronto podría producir un heredero. Si estuviese en su posición, probablemente haría lo mismo para poder salvarse. Cuando preguntó si estaba segura de esto, mencionó que claro, lo único que tenían que hacer era dar a luz a un príncipe y que éste se vuelve príncipe heredero. Después de que el emperador fallezca, todo lo que tenía que hacer era envenenar a la reina. Así podría tener el trono como la reina viuda, una tarea brillante. Sin embargo, mencionó que el emperador no había ido a visitarla por un largo tiempo. Rosamond contestó que apenas tenía 27 años, todavía tenía tiempo de sobra para tener un hijo. Volvió a sacar el perfume y roció el área de su clavícula. Era un olor dulce pero elegante. Agregó que no había forma en la que el emperador, que tanto había hecho hincapié en su estatus social, se atreva a tratar de tener un príncipe heredero con una dama sin un título sobre una concubina real. Incluso si ese fuese el caso, todo lo que tenía que hacer era planear cómo quedar embarazada. Clara preguntó si había tenido un plan. Rosamond contestó que había muchas formas, una poción de amor o un afrodisíaco. Rosamond respondió en un tono que decía que no creía que hubiese algo malo en hacer eso. Después de todo, el fin justifica los medios. Por otro lado, Petronila había decidido visitar a Sir Brandon y había dado suficientes excusas para retrasar su cita. Como ésta le había dicho que ella lo contactaría primero, sintió que estaba en la necesidad de cumplir esa promesa. Todos estuvieron muy sorprendidos ante la llegada. Fue dirigida a la sala de té. Estaba muy sorprendida. Lo primero que había llamado su atención fue ver a Ross bien vestido. Mientras estaban en su té, ella habló primero. Dijo que había pasado un tiempo. El joven contestó que pensó que se volvería loco por esperarla tanto. Cuando tomó el té, pensó que nunca había conocido a alguien que hubiese preparado el té con una habilidad sin igual. Era un té muy delicioso. Ross agradeció sus palabras amables, informó que él había sido quien había preparado el té. Contestó que personalmente lo había hecho. En ese momento estaba muy contento que ella lo encontrase de su agrado. Después de tomar unos cuantos sorbos más de té, Petronila finalmente explicó por qué había propuesto la reunión. Dijo que esos días había estado realmente ocupada. Si él estaba familiarizado con los asuntos del palacio, probablemente la entendiese. Ross contestó que sí, lo había escuchado. Aunque no trataba de involucrarse en la política, pero los asuntos de la familia real, no podía negar que la concubina del emperador era un tema muy sonado. Ross bajó un poco la voz. También mencionó que estaba preocupado por la reina. La expresión de Petronila se volvió abatida. Mencionó que su hermana actuaba como si nada, pero estaba segura de que había recibido un gran golpe en su corazón. En un murmullo dijo que debía haber sido ella reina en primer lugar. Ross preguntó a Petronila a qué se refería. Petronila cubrió su pequeño desliz con una sonrisa tranquila y dirigió la conversación casualmente hacia otro tema. Indicó que entendía la situación si ella estaba ocupada cuidando a la reina. Lo ideal sería que debían prolongar la fecha para otro día. Petronila contestó que la razón por la que había ido a visitarlo era por la promesa que había hecho antes y creía que debía cumplirlo. Ella se reuniría con él el día en que él lo decida. El joven, con expresión imperturbable, dijo que él le había mencionado anteriormente que no le importaba el día o la hora o qué tipo de cita tendrían, siempre y cuando pueda pasar cualquier cantidad de tiempo con ella, terminando su oración con una sonrisa. Al escuchar esas palabras, Petronila se sonrojó levemente. Preguntó entonces cuándo sería buen momento. Ross, sonrojado, dijo que para él estaba bien cuando ella quisiera, pero se dirigió a ella llamándola por su apodo, Nila. Lo mismo la sorprendió, sonrojándose al instante. Ross de inmediato se disculpó si estaba siendo demasiado atrevida por llamarla por su apodo. Petronila, avergonzada, contestó que creía que era demasiado pronto para eso. Quizá sea un momento posterior. El joven expresó con una sonrisa tan brillante. Dijo que sería un honor y lo estaría esperando con ansias. Petronila le indicó que el día siguiente se dirija a la finca Rochester. Estaba pensando que no le daría su corazón a nadie. Tenía que mantenerse alerta y no abrir su corazón. Solo tendría cuidado. En cambio, el joven respondió que estaría esperando con ansias. A pesar de todo, Petronila no pudo evitarlo. Había pasado un tiempo desde que su corazón latía de esa forma. En el palacio de la reina, Patricia preguntó si al día siguiente no iría a este. Petronila asintió en silencio y ésta se echó a reír. Dijo que, al parecer, finalmente se iría a casar. Recomendó en tono de burla que ni siquiera pensase en presentarse al palacio en todo el día. Petronila, avergonzada, solicitaba que no se burlase de ella de esa manera. La vista de su hermana mayor, protestando con una cara roja, era tan linda para Patricia, tanto que sonrió una vez más. Petronila la llamó, dijo que creía que ella había cambiado. Ante esas palabras, Patricia
Patricia detuvo su paseo y preguntó ¿en qué manera? Nila contestó que parecía más relajada. Ante esas palabras, Patricia dijo que sí tenía razón. Ella estaba relajada. Nila le preguntó la razón. Patricia contestó que era porque se había dado cuenta que ella no podía tener hijos. Después de una breve pausa, las comisuras de sus labios se elevaron con una sonrisa. Las palabras que había mencionado su hermana no coincidían con la sonrisa que tenía en su rostro. Patricia parecía imperturbable y dijo que ella se sentía relajada. Ahora que había despertado, una persona que no tenía nada que perder no tenía más remedio que sentirse relajada. Se dirigió a su hermana. Dijo que no tenía nada que perder. Esa era una posición que tendría para siempre, hasta que Dios decida dejarla de lado. Si eso sucediese, no debería haber ningún daño a su familia. Pero para Petronila, esas palabras solo le hacían sentir un hueco en su corazón. Definitivamente había cambiado. Patricia volvió a sonreír. Con una sonrisa dijo, en otras palabras, ahora que estaba en esa posición, podía hacer cualquier cosa. Petronila murmuró para sí misma que debía hacerlo de una forma reservada. Entonces preguntó, ¿estaba satisfecha viviendo de esa manera? Patricia contestó que ¿acaso eso importaba? No había tal cosa como la situación personal en ese lugar. Si realmente tuviese que encontrar algo con la que estaba satisfecha, sería el hecho de que la tenga a ella, así como a sus otras damas. Petronila no pudo responder ante eso y continuaron su caminata. Caminaron hasta el jardín trasero cuando vislumbraron a una figura familiar. La sonrisa de Patricia desapareció al instante. Al ver esto, Petronila supo quién era. Quiso saludarlo, pero Patricia mencionó que él estaba muy lejos para hacerlo. Aunque había dicho esto, Petronila todavía inclinó la cabeza ante la posibilidad de no hacerlo, solo causaría problemas a su hermana. Patricia no estaba contenta por la forma en la que actuaba su hermana mayor, pero no la detuvo. Simplemente observó al emperador con una expresión de disgusto. Petronila le dolió el corazón al ver a su hermana de esa manera. Esperó al lado de su hermana pensando que ella también saludara al emperador, pero simplemente ella comenzó a caminar. Vio cómo el emperador miraba a su hermana y se sintió incómoda. Patricia simplemente preguntó ¿por qué lo miraba con esos ojos? Si el emperador era el responsable de todo eso, él solamente era un descarado e insolente. Patricia siguió alejándose, como si no hubiese dicho palabras tan groseras. Estaba solo más relajada y cómoda que cuando entró por primera vez al palacio. En otras palabras, ya no necesitaba hacer nada hacia él después de ser lastimada tantas veces por esta persona. Petronila estaba siendo honesta. Encontraba lamentable que Patricia tuviese que llegar a esa conclusión, pero también era algo que Petronila no tenía derecho a interferir. Simplemente siguió a su hermana sin decir palabra alguna. Patricia siempre había cumplido con su deber como reina. Por primera vez en mucho tiempo, frunció el ceño y soltó a Miria que se encargase del banquete de la fiesta de cumpleaños de Lucio. Aunque hubiese preferido que Rosamond lo hiciese, aún así todavía tenía algo que escoger. Eran las flores para la fiesta, ya que daban mucha importancia. En el imperio Mavinus era tradición que una persona en su cumpleaños recibiese flores de sus padres si no estaban casados o de su cónyuge si lo estaban. El ramo para una persona soltera simbolizaba el amor familiar, mientras el ramo para una persona casada era la profecía de un amor eterno que se habían prometido el día de su boda. Pero para Patricia solo elegiría flores que simbolicen malos presagios y maldiciones. Pero desafortunadamente, a diferencia de ella, las flores eran demasiado bonitas y puras para manchar con esas intenciones corruptas, así que solicitó regalar claveles. Era algo inesperado para sus damas. Estas dijeron que era una flor que normalmente se la regalaban de padres a hijos. Patricia pensó para sí misma que sí, el rojo era el que deseaba buena salud, el rosa significaba te amo cariño, el azul era deseo tu felicidad. Por un momento los significados detrás de cada clavel era bastante hermoso e impresionante. Sin embargo, para Lucio, las flores personalmente debían darle un último significado, así que decidió regalarles flores amarillas. Estas significaban desprecio y era un mensaje que lo despreciaba tanto a la persona que había erradicado incluso los más pequeños rastros de esperanza y simpatía en su corazón y los había reemplazado simplemente con odio. Y así era como se sentía, todo su rencor y decepción derramado en esos claveles amarillos. Se lo daría, sabía que él no era un tonto, así que no había forma de que no sepa lo que sentía por él, cuánto lo detestaba. Simplemente no podría culparla por el hecho de que ella lo resentía a él, que le regalase esas flores de odio y desearle odio el día que debería recibir toda la buena fortuna, porque él le había hecho sentir de esa misma manera. Patricia se encontraba en un pasillo, pero había muchos murmullos que llegaban a sus oídos. En estas decían que el linaje de Mavinus había sido cortado por culpa de ella. Simplemente había destruido la semilla del imperio. Las personas con caras sombrías se burlaban continuamente de ella. Patricia miró alrededor con terror. Decía que no era su culpa. Quería defenderse. Simplemente estos murmullos no la dejaban. Otros comentarios llegaron a sus oídos. Era simplemente su culpa. Si su hermana mayor se hubiese convertido en reina, como debía haberlo hecho,
el linaje real podría haber continuado. ¿Cómo se atrevía a bloquear a los descendientes del trono? Ella solo estaba loca y era una mujer inútil. No importaba cuántas veces lo negase o simplemente defenderse de alguien. Otra voz dijo que ella era una bruja atrevida que prefería que una concubina dé a luz al príncipe heredero. Sin embargo, en eso alguien la despertó. Miriam estaba pálida. Preguntó si había tenido otra pesadilla. Patricia sacudió su cabeza, se limpió las lágrimas y saltó de la cama e inmediatamente salió corriendo del palacio de la reina. Miriam, sorprendida, gritó su nombre, pero fue en vano. Ella había comenzado a correr. Patricia murmuraba que no era cierto. Eso no era así. Mientras corría descalza se sentía terrible. ¿Por qué decían que había sido su culpa? La miserable y desdichada era ella. También el linaje real ya había sido descontinuado en la generación de Lucio. Solo había sido engañada para casarse. Entonces, ¿qué culpa tenía ella? El linaje ya había terminado con el emperador anterior. Si iban a culpar a alguien, debían culpar a Lisa, no a ella. Ella también era infértil. Y de pronto, el pie de Patricia tropezó con una piedra y cayó. Una sensación cálida seguida del dolor se extendió por la mitad de su cuerpo. Se apoyó en el suelo, sollozando. Se sentía miserable. Había caído en desesperación. ¿Acaso era posible que alguien sintiese tanta miseria? Patricia podía sentir las lágrimas que se habían detenido antes fluyendo de nuevo. Cuando se levantó, no pudo detenerlas. En ese momento, alguien gritó su nombre. Aunque era encantador escucharlo, pero nunca había sentido tanto odio por Lucio. Este se inclinó junto a ella preguntándole si estaba bien y si se había lastimado. Patricia intentó ver mejor su estado. La sangre que emanaba de su pie no se veía bien. Este la regañó. ¿Qué estaba haciendo descalza tan tarde en ese lugar? Patricia dijo algo más. Preguntó si acaso sabía cuánto lo despreciaba, cuánto lo detestaba. Tampoco había forma de que pudiese perdonarlo. A alguien que había atrevido a hacerla sentir simpatía por él, a pesar de que la había engañado desde el principio. Para sí misma, lamentó volver en el pasado. Ella debería haber muerto en aquel entonces. Este debería haber sido su final. Así no hubiese tenido una desafortunada relación con él. En ese momento fue cuando perdió el conocimiento. Lucio sostenía inconsciente el cuerpo de Patricia en sus brazos. La llamó con desesperación, pero era tarde. Ya se había desmayado. Clamó por ayuda. Solicitó que llamasen al doctor. Los caballeros habían aparecido frente a él, pero justo después de dar sus órdenes dio una diferente. La llevaría al palacio central, él mismo. Con una expresión miserable, Lucio miró a la reina acostada en su cama. Parecía demacrada. Sus ojos permanecían cerrados por el sueño y el vendaje estaba puesto alrededor de sus heridas. Cuidadosamente llamó su nombre con voz sombría. Habló en voz baja, sabiendo que ella se enojaría solo con escuchar su voz. Bajó la cabeza angustiado. Se preguntaba, ¿qué había hecho? ¿Qué broma cruel había jugado con esa mujer? ¿Que no había conocido pena para sí mismo? Con lágrimas fluyendo en sus ojos deseaba expiar sus pecados, pero ya era demasiado tarde. Ella lo despreciaba, lo maldecía, lo odiaba. Una expresión de dolor cruzó su rostro. ¿Había alguna manera de poder expiar sus pecados? Se preguntó. ¿Acaso existía alguna oportunidad para ellos? ¿Había algo más que pudiese hacer? Esos sentimientos de afectos habían aparecido demasiado tarde. Lucio cerró los ojos. No había forma en que lo perdonase cuando la había lastimado tantas veces. Si era así, solicitó que nunca lo perdonase. Ella podía despreciarlo y odiarlo, y si pudiese deshacerse de él, entonces podría hacerlo. Si eso aliviaba su dolor y sufrimiento, aunque sea un poco, lo único que pedía era que se quedase a su lado. Para él estaba bien. Si todo lo que podía sentir por él solo era un inmenso odio, eso era lo que merecía de parte de ella. Debía aferrarse a sus sentimientos y quedarse a su lado. No quería que lo alejase, aunque era un deseo egoísta. Solicitaba que no lo dejase. Después de todo, él siempre había sido una terrible persona. Por eso, no le importaba si lo injuriase, solo que se quedase a su lado como su reina. No le pediría su corazón. Todo lo que pediría sería su presencia física. Eso era más que suficiente para él. Una persona tan cruel como él, su presencia solo era una bendición.